absoluta. Generalmente está más presente en la zona en la zona de, bueno, España, y de allá creo que, no sé si de allá fue que emigró o es de Sudamérica, si mal no recuerdo, y de Sudamérica fue introducido por descuidos entomológicos y descuidos sanitarios a España, o no sé si fue viceversa, eso sí no lo recuerdo ahora. Pero sí es específica, está específicamente allá en la zona sur, en Sudamérica, incluso está cuarentenado y está prohibido la importación de tomate, por decirlo así, por ejemplo, que es el que más daña, por ejemplo, de Chile, de esos países, hacia el nuestro. Ok, solo como un dato nada más. Otros problemas, otros, y ojo, este no es un insecto, es un arácnido, es un ácaro, pero se estudia dentro de la parte de insectos para ustedes. Ojo, vuelvo a repetir, no es un insecto, es un arácnido, pero sí están los famosos ácaros blancos, estos que ustedes ven acá, y ocasiona daños como este, que generalmente son daños que hacen como un tipo de estrías dentro de los frutos o sobre los frutos, que simplemente ellos lo que hacen es alimentarse también y van ocasionando grietas. Estos famosos, ¿cómo se llama? Ya sea hay dos tipos específicamente de áfidos que generalmente se alimentan de nuestros cultivos y uno de ellos es Afigosipi y el otro es Missus persice, que básicamente está acá. Y también produce un sustrato o es alguien muy, ¿cómo se llama? Perdón, que tiene también la posibilidad de producir azúcares que pueden servir de sustrato para la aparición de fumagina. Otros daños son ocasionados por insectos un poco más grandes, por decirlo así, como Spodoptera. En algunos lugares donde la sanidad o sea la parte sanitaria alrededor del cultivo no es muy favorable, perdón, ocurren grandes infecciones por estos insectos, infestaciones, perdón, por estos insectos. Entonces, vemos daños como este incluso, vamos a ver si se arranca. Exactamente. Entonces, esos son los daños por algunos insectos plaga. No olvidemos que en el caso del tomate y casi de todos los cultivos hortícolas tienen un enemigo, o incluso cualquier cultivo que germine o se produzca tiene un enemigo que es el famoso el gusano cortador, que ese sí generalmente tiene un problema serio, que ese, si ustedes no protegen el cultivo, cuando recién lo han trasplantado, posiblemente les pueda cortar cualquier cantidad de plantas. Es importante que en el caso de ese insecto, si encuentran una planta cortada, pueden buscarlo, rastrearlo. Se queda por lo general muy cerca, alrededor de la planta que cortó, debajo de la tierra. Ahí lo pueden encontrar muy fácilmente. Si ustedes ven una o dos plantitas, posiblemente solo sea que tengan alguna larva. Entonces, con eso ustedes lo pueden controlar. Y si no, pues les tocará aplicar algún producto que sea residual alrededor de las plántulas que sembraron para con el objetivo de evitar que este señor llegue y les ocasione daño. En el caso de los insectos plaga, al igual que enfermedades, no olviden esto. Hay que hacer una buena identificación, ya sea de la plaga o la enfermedad, porque si no identificamos bien, generalmente podemos aplicar algo y no nos puede estar resultando. Y lo primero que le echamos la culpa es, no es que aquel no me enseñó bien, no es que el que me vendió el producto me vendió uno equivocado. Ojo, posiblemente el que le vendió el producto, si es que usaron un producto o ustedes mismos hicieron su producto, ya sea, o sea, de manera casera, posiblemente, ¿cómo se llama? Entonces simplemente no les va a ocasionar ningún resultado porque no se hizo una buena identificación de la misma. Una buena selección de la estrategia es lo que estábamos hablando de la poda,
tanto en pepino, tomate, e incluso se puede hacer en chile. Esa es parte de la estrategia, por ejemplo, la parte cultural. Un buen equipo que se empleará, por ejemplo, hay que evitar el uso de equipos que donde hayan sido utilizados anteriormente con otros productos porque se les puede ocasionar problemas. Calibrar equipo que tenga buena cobertura, buena variación, o sea, variar los productos específicamente por si alguien les da. Recuerden esto y léanlo, por favor. No sé quién les vaya a dar el módulo de sanidad vegetal, pero en sanidad vegetal 1 se enseña mucho sobre productos químicos. Básicamente está enfocada a la parte de control químico. Entonces van a tener que aprender sobre modo y mecanismo de acción. Y generalmente lo que hay que variar en los productos químicos es el mecanismo de acción. No se varía tanto el ingrediente activo, porque si yo varío un ingrediente activo y tiene el mismo mecanismo de acción, entonces simplemente no estoy haciendo nada. Y hacer un listado de insectos plagas y colocarles fotografías para que usted pueda tener una clave, le llaman algunos taxónomos clave pictórica, simplemente para poder ir al campo y más o menos saber. Ojo, que hay que ser claros y hay que ser sinceros con nosotros mismos, incluso nosotros como profesores. Generalmente nosotros lo único que hacemos es hacer prediagnósticos. El diagnóstico generalmente se hace en laboratorio o lo hace un experto de taxonomía. En la parte de plagas, perdón, de enfermedades, tenemos el mismo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos el mismo que ustedes veían allá como vector ya y puede ocasionar daños como este, otros daños como este. Vamos a ver, daños como este y por último como este. Y aquí dejo las dos plantas en comparación. O sea, este es el virus del el TY-CLV, o sea, el virus del encrespamiento amarillo de la hoja del tomate, y algunos le llaman virus de la cuchara. Simplemente lo hacen así porque generalmente la hoja, por decirlo así, se curva hacia arriba y ocasiona este tipo de daños. Entonces, este es un tipo de virus. Y recordemos que la virosis, por decirlo así, no tienen cura. Una vez que ya su planta se enfermó por virus, lo más saludable es que le aplique el 5D2 y la saque de su cultivo. Entonces, ojo con eso. Para cualquiera que quiera preguntar por si se puede controlar, generalmente no. Otros problemas en tomate muy típicos son la famosa podredumbre de la médula. Como pueden observar ustedes, ocasiona este tipo de daños. No sé si alguien escribió, les recuerdo que no puedo ver el chat por acá. Si pueden interrumpirme, pueden hacerlo sin problema. Generalmente este daño, tratado con algunos antibióticos, algún tipo de pasta con fungicidas y simplemente se unta en esta parte. Generalmente esta enfermedad no es mortal, en el sentido de que si usted le aplica algo aquí, posiblemente la detenga y simplemente porque los daños no son a nivel vascular, sino simplemente son medular. Otros daños por mildios polvosos, algún tipo de ericife, que ocasionan este tipo de daños, como pueden observar ustedes por acá, que es algo polvoriento. Esto pasa muy típico también en pepino, por si lo han visto, o si han visto algún tipo de daño como este. Entonces, pueden diagnosticarlo como un tipo de mildio también, solamente que en este caso sería polvoso. Porque o sea, le dicen polvoso porque parece un polvo que está sobre la hoja. Este tipo de patógeno no es tan severo, por decirlo así, en el sentido de que le permite darle un manejo, debido a que lo que él hace es vivir sobre la superficie de la hoja. Lo que ustedes ven ahí, ese color blanquecino, no es más que el micelio del hongo creciendo. Simplemente no le conviene matar la hoja porque él vive, es un parásito biotrófico. Otros problemas como botritis y otras podredumbres
generalmente ocurren cuando hay mucha humedad o cuando no hay una buena fecundación o polinización. Entonces simplemente muchos de ellos, por decirlo así, son parásitos oportunistas que se alojan cuando ellos están ahí. Les recuerdo que no puedo ver el chat. Inge, Mande. buenas tardes. O Buenas sea que tardes. si presenta, mi planta presenta pudrición al ras del suelo, un poquito para arriba, el del tallo, un color como marrón cafezoso, sería por exceso de humedad. Generalmente en ese caso, si hubieron daños mecánicos, posible tenga un problema con fitóftora. Ya vamos a ver con eso, un tipo de gomosis también, pero no sé de qué cultivo me habla, ¿de tomate? Sí, Posiblemente sí. Incluso, porque ajá, se presenta al ras de la tierra unos que 5 a 7 milímetros. eso es cuando la planta está recién trasplantada o ya es vieja, No, ya con varios añitos. son varios días. Ve, con varios días, perdón, con varios días. Sí, es que eso también puede estar relacionado directamente con el mal del tayuelo, porque si es un estrangulamiento alrededor de de todo el tallo, sí, ya estaríamos hablando del mal del tayuelo, del famoso damping off. Por alguna herida en el momento de trasplante. Generalmente, eso le quería comentar, eso generalmente incluso para todos los que venden plántulas, por ejemplo, que a usted se le empiecen a morir las plántulas después de que las trasplantó, el culpable es de quien hizo el semillero. O sea, generalmente las plantas van contaminadas del semillero al campo. No es tanto en el campo, según se ha logrado investigar y se sabe bien, generalmente es porque posiblemente hayan ido contaminadas del semillero. Entonces, si Entonces ahí es donde es... empieza el proceso. ¿Manda? Ahí es donde empieza ya el proceso. Exactamente, ya una vez que se la lleva al campo, como recuerde que pasan un proceso como de estrés, entonces independientemente de todas las condiciones que le dé, siempre va a haber un cambio porque ya tiene que empezar a adaptarse. Entonces posiblemente esos cambios le provoquen la susceptibilidad a la planta y se manifieste el mal del tayuelo, que generalmente eso es lo que ocurre cuando hay una podredumbre arriba o cerca del cuello de la planta y si está seco alrededor del tallo por completo. Y en No ese sé, caso, ¿qué se haría? si ya se secó la planta por completo, pues ni modo, pues hay que arrancarla, hay que sustituirla. Hay un producto químico, no soy quimicólogo, pero sí tengo colegas que trabajan mucho con esto, entonces hay un producto que ellos recomiendan que se llama, que es a base de ingrediente activo a base de fosfetilaluminio, Ujú. que dicen que es pero muy muy bueno, incluso hay otro producto que se lo recomendé a algunos, que yo he visto que lo utilizan en semillero también, que incluso es el que se aplica antes de entregar las plantas, que es un nativo, un producto que incluso detiene procesos infecciosos. Una vez que ya tenga síntomas, una vez que se le haya secado, que le haya secado el cuello, difícilmente la va a salvar. Ok, listo, Ok, gracias. Cristian. Bueno, continuamos. Otros daños por patógenos como Phytophthora infestans, como pueden observar aquí, el famoso tizón tardío. En este tipo de daños, muy típico, dependiendo de la severidad del mismo, puede llegar incluso a quemar, por decirlo así vulgarmente, lo que es el follaje por completo, e incluso este puede ser Phytophthora sp, no necesariamente es el mismo Phytophthora infestans, pero sí puede ocasionar este tipo de daños también en frutos, y esto es por lo cual a utilizar la famosa tecnología del tutorado, o sea, porque los frutos que estaban pegados al suelo se les ocasionaba o producían ese daño. Otro patógeno similar a este es el tizón temprano, que es Alternaria solani, que se caracteriza básicamente por esto.
Esta es una foto bien típica de Alternaria solani, que es la producción de anillos concéntricos. Estos sí se aprendieron a diagnosticar directamente por sintomatología, ya puede dañar tallos, hojas e incluso frutos, como pueden observar en la fotografía. Otros daños bastante típicos en tomate es específicamente lo que ustedes observan ahí, daños ocasionados o producidos por lo que es Ralstonia solanacearum, que ocasiona agente causal de la marchitis bacteriana. Si la infección es suficientemente fuerte, puede producir este tipo de exudado en el tallo. Ojo, no siempre ocurre. Otro patógeno parecido es el famoso, este es Fusarium oxysporum en forma especial Lycoprasisi. ¿Qué ocasiona este tipo de daños? La podredumbre es más seca, por decirlo así, no presenta exudados, por lo cual aquí hay una comparación de ambos, como pueden observar ustedes, tanto Ralstonia como sería lo que es Fusarium. En este caso se ve más acuoso este tipo de daño y este daño se ve más seco, por decirlo así, como se diría vulgarmente. Ingeniero, disculpe. Entonces, otros daños por pecas bacterianas, ya sea por pseudomonas o sandomonas, ocasionan ese tipo de daños. Y este daño también es ocasionado muchas veces por el mismo botritis, también pudiese ser, que son los que ocasionan este tipo de daños o por podredumbres en fruto. Básicamente, por decirlo así, estas son algunas de las principales enfermedades con las cuales generalmente ustedes van a estarse chocando una vez que les toque producir, y no sé si ya han estado en ello. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran sobre heterostilia? A ver, alguien que lo haya leído. A ver, ingenieros e ingenieras, ¿quién leyó algo sobre heterostilia? Es un polimorfismo. Pero ¿en qué consiste en sí? Que parece que impide la autofecundación de cada flor. ¿Por qué? A ver, ingenieros. No sé, pero presentan estilos de diferente tamaño, ¿no? Ok, ¿alguien más que haya leído? Bueno, mientras piensan, vemos otro tipo de enfermedades no infecciosas. Esta está relacionada con lo que la parte de heterostilia, que es el aborto. Incluso puede estar relacionado directamente con condiciones, bueno, está relacionado directamente con condiciones ambientales. El famoso cracking o ruptura de los frutos, también relacionado con temperatura, humedad y riego, que muchas veces incluso con la parte nutrimental, cuando no hay un buen manejo nitrógeno, potasio, e incluso cuando ha pasado mucho tiempo sin regarse y posteriormente se le da demasiada agua, o esos periodos así muy bruscos entre riego y no riego. Daños ocasionados por quemadura solar, la famosa quemadura solar es muy típica también en tomate, en algunas zonas. Como pueden observar, básicamente esto lo que hace es daña lo que es la apariencia o la estética del fruto, entonces simplemente sería un daño cosmético, porque si usted quita esa parte, perfectamente se puede comer la otra. Daños específicamente por deficiencias nutricionales de calcio. Esta es una de ellas, más conocido como se le dice vulgarmente, como pueden observar, básicamente es una muerte apical
ahí inicia el daño. Otros daños como también puede ser ocasionado, según aquí dicen ellos, por Xylella, pero también estos son daños muy similares también relacionados. Volvemos otra vez a lo mismo con la parte de polinización. Y eso es la parte de la famosa heterostilia, que era lo que les decía, que no sé si alguien lo leyó. Ok, solo el compañero me dijo algo allí, pero no me terminó de aclarar qué era lo que significaba o, o con qué está relacionado. Vamos a dejarlos pensar un poco por ahí por mientras. Dentro de las variedades, si ustedes recuerdan, les comentaba de una variedad que dependiendo a la distancia que ustedes la siembren, les puede producir variedades tipo manzano o tomates tipo pera, que es el famoso perseo, que está por acá. Estas variedades son distribuidas por Syngenta, si mal no recuerdo. HM Klaus, que es este que está por acá, que distribuye este famoso Pony. Aquiles, Harris Moran, o sea, Harris Moran Klaus. Delicia, que este es un tipo, es el típico manzano, por decirlo así. Son muy utilizados básicamente en ensalada, en eco. Y estos, como ustedes como pueden observar aquí, hablan de resistencia alta a diferentes tipos de virus, resistencia intermedia a diferentes virus. O sea, eso es como lo venden las casas comerciales. Estos son algunas de las variedades que están en el mercado. Jacaranda, no voy a pasarme uno por uno, Rambo. Y estos son los que están tomando mucho auge, incluso en la universidad se tuvo esta variedad. Lastimosamente no se logró producir dentro del invernadero, pero estamos con la expectativa de que cuando el invernadero esté otra vez se pueda producir. La cosecha Ingeniero, varía. Sí, diga. una consulta. Cuando se refiere a tomate tipo pony o manzano, se refiere a la forma en que tiene el fruto. Sí, ahorita aquí tengo ejemplos. Mire, le voy a mostrar. Este sería no digo pony, sino digo tipo pera. Déjame ver que reaccione. Este sería un tipo pera por la forma que tiene, o sea, es más alargadito. Debería de tener la forma de una pera, se supone, y la variedad más de tipo manzano, que es este. Uno es alargado y el otro redondo. Entonces, solamente que en el mercado se le dice tipo pera y el otro se le dice tipo manzano. La cosecha puede variar dependiendo de la zona donde produzcan, dependiendo de la variedad donde vayan a producir, las condiciones que se le haya dado al cultivo. Puede iniciar a los 75 días después del trasplante y se puede atrasar sería hasta el día 90, dependiendo, vuelvo a recordar, vuelvo a repetir, a donde ustedes estén. Y dependiendo el manejo, puede hacérsele alrededor de 4 cortes hasta 10 cortes. O sea, eso también depende el manejo que se le dé al cultivo, la parte sanitaria. En nuestro medio, por lo general, el cultivo se programa para que se le den unos 3 cortes nada más. O sea, no es tanto el manejo, ya a cierta edad de la planta, ustedes van a ver que incluso los campesinos, como se dice vulgarmente, le sacan el pie al cultivo porque simplemente dicen, ok, ya, esto terminó y de aquí en adelante recojo lo que tocan, produje y a buscar las ganancias. Pero de ahí se deja se le deja de manejar. En cuanto a la parte de cosecha, esa puede ser recolectada de manera manual. Esta sería robótica, o sea, mediante lo que es sensores. Esto se está implementando, ingenieros se ingenieran mucho en la zona de Israel. Esos israelitas han avanzado tanto en esta parte que pareciese que fuese lugares de ciencia ficción, por decirlo así. La que nosotros todavía hacemos, manual, como pueden observar,
y otro poco de manual, que es lo que típicamente hacemos, y para que vean en otros países también, este sería una combinada entre manual y mecanizada, solamente que la máquina lo que hace es recoger la planta, sacude los tomates, por decirlo así, vean las personas que van acá, clasifican y este es el que se va para el mercado o se va para la planta procesadora. La post cosecha básicamente se hace del campo, se manda a lo que es alguna, ya sea independientemente, perdón, dependiendo de dónde vaya, se le hace una clasificación acá en el invernadero, en el campo. Algunos lo hacen bajo sombra, otros simplemente en el sol y otros lo mandan directamente a una fábrica o a una, sí, a una fábrica sería, a una clasificación. El acarreo y bueno, la selección se hace el momento de la cosecha, se puede hacer en el momento de la cosecha o después, antes de mandarlo al proceso que toque, ya sea mercado de consumo fresco o la industria como tal. Entonces pueden ir, como ustedes observan acá. Asumo que estos son lugares donde generalmente se hace salsas de tomate, entre otras cosas. Esto sería para el mercado local, posiblemente mercado local también y, como les decía, industria, que esto generalmente sería como se acarrea. El empaque va a depender, ¿sí? Ingeniero, y cuando los llevan hacia granel, ese producto no se maltrata igual como la sandía. Claro que se maltrata, pero como le repetía, por ejemplo, vaya, veamos este ejemplo. ¿Para dónde cree que va este tomate usted? Por lo menos Natura, Campo Fresco. Exactamente, entonces ellos, independientemente de cómo llegue el fruto, si usted es minucioso, ya se dio cuenta que aquí va uno dañado, ¿verdad? Aquí donde Sí, está el cursor, sí, se mira. por aquel otro, por aquel otro. Entonces simplemente todo esto va a industrializarse, o sea, va a un proceso de cocción, entre otras cosas. Entonces simplemente por eso lo llevan a granel y no hay como tanto restricción de que tenga que ir, ¿cómo se llama? El tostado. Entero y sin golpearse. Entonces asumo también, ¿verdad? Vamos a ser optimistas y vamos a pensar de que allá en las plantas procesadoras hay un proceso también de selección antes de pasarlo a lo que es la industrialización como tal. El empaque puede ser de diferente manera, como pueden observar ustedes aquí, cajas de cartón, plástico, plástico con bolsas, cartón, madera, que básicamente son las que están por acá. Entonces, ahora vamos. También, hacia dónde va a ir dirigido ese mercado, o sea, a quién se le va a vender. Eso también depende dónde los produzcan y qué mercado. Recordarán que siempre recordarán que les he dicho que dependiendo del tipo de mercado, así son las exigencias. Entonces ustedes vean, y creo que ya se darán cuenta cuál sería el mercado hondureño, ¿no? Solo con ver esas fotografías. Entonces vean ustedes las exigencias, eso depende. Y lógico que así le cobran unos cuantos centavos de dólar más por arreglarse un par de tomatitos así de esa manera. En este sentido, no sé si ya se dieron cuenta más o menos cómo es que nos toca a nosotros. Por si no se han dado cuenta, por aquí anda más o menos. Entonces, si ustedes se fijan esto, es algo de lo que no debería de hacerse. Siempre y cuando este fruto o estas cajas no se vayan a estivar una sobre otra, están bien llenadas. Pero si se van a estivar unas sobre otras, el llenado no nos sirvió porque, aquí era lo que preguntaba el compañero, granel. Si yo coloco esta caja que tengo el cursor sobre esta, ¿cuáles creen que van a sufrir? Si usted pasa una reglita por acá, se dará cuenta que este tiene más, o sea, los tomates sobresalen a la capacidad de la caja. Entonces eso no debería de hacerse si se van a estivar. Si se van a llevar así, pues ojalá que, o sea, qué bueno. Y ya para ir finalizando, ingenieros, un pequeño, por decirlo así,
un pequeño resumen de lo que ha sido prácticamente todo el tema acerca del cultivo de tomate. Entonces los voy a dejar con ellos. Traten de escucharlo y ver qué es lo que se hace en un proceso del cultivo, o sea, de una manera un poco acelerada, como 4 meses en 5 o 6 minutos más o menos.
Bueno, ingenieros, hasta aquí. Muchas gracias por su atención, a los que hayan tenido ¿cómo se llama? La decencia, decía un profesor, de dedicarnos atención, y no sé si tienen alguna duda hasta el momento. En este caso, ¿cuál sería la respuesta, ingeniero? Porque estoy buscando y no logro encontrar No es nada porque concreto. impide la fecundación, ingeniero. ¿Pero por qué ocurre eso? Ingeniero, pero usted dijo que la Oh, aterostilia ocurría generalmente por factores ambientales, pero así yo es. recuerdo que ese tiempo había dicho de que esto ocurría por la viabilidad del polen, que la temperatura o la humedad relativa era muy alta y pues al tener este contacto pues es como que se densificaba, como que era muy denso e impedía que otros insectos o polinizadores pudieran transportarlo y así poderse realizar correctamente la fecundación. No sé si esto está bien. No, eso ocurre básicamente, Inge, cuando tenemos humedad relativa o estamos trabajando dentro de un invernadero que hay una alta humedad relativa, entonces el polen se condensa, pero la heterostilia básicamente es, como bien lo decían los compañeros, la parte del agrandamiento, o sea, se agranda un aparato reproductor de la flor, por lo cual se evita lo que es la polinización. O sea, básicamente ese es el punto. Y no sé si ustedes se fijan, déjenme ver si voy a regresar a la fotografía, donde Inge, mande. ¿qué fue lo que dijo? Que no escuché nada. Ok, les decía que ya le explico, voy a buscar la fotografía mejor y les voy a colocar la fotografía para que ustedes puedan ver a lo que estaba hablando. Ok, me dicen si están por. Sí, ingeniero. Ok, la parte de heterostilia básicamente está relacionado directamente con, ¿cómo se llama? Directamente con, ¿cómo les explico? Con las altas temperaturas. Y es el alargamiento de este órgano femenino que ustedes ven ahí, que es la parte del estigma. Ese se sobrecrece, o sea, crece más de lo que está ahí, por decirlo así de una u otra forma. Entonces simplemente los granos de polen no logran llegar a él y poderla fecundar. Entonces simplemente ese es el problema. Pero le he preguntado que por qué ocurre. Es cierto lo que decía la parte de ustedes, es un polimorfismo, pero está relacionado con el sobrecrecimiento del órgano femenino. Entonces simplemente ocurre posteriormente, ocurren estos dos fenómenos, como ustedes observan acá. Entonces cuando no fecunda, porque por aquí estaría la parte de los ovarios y todo, entonces simplemente eso se va a caer porque simplemente no tiene la posibilidad de dar, por decirlo así, o sea, o no fecundó. Entonces, a eso era lo que nos referíamos con la parte de heterostilio. Bastante sencillo, por decirlo así. Como me decía un profesor, cuando alguien encontró una investigación y se dio cuenta de algo, se vuelve sencillo. Entonces, no sé si tienen alguna u otra duda hasta el momento, ingenieros e ingenieras. Mande. Era que una flor, eso del polimorfismo, que una flor tenía los estambres más pequeños y los pistilos más largos, entonces por eso es que no se daba la autofecundación. Sí, era lo que estábamos hablando ahorita, de la parte del estigma del órgano femenino. Y generalmente se sobrecrece. Entonces, lógico que al crecerse uno se ve como que los otros son pequeños. Entonces, eso sería básicamente.
No sé si alguien más tiene alguna duda o algo. Ingeniero, pero en el momento de una comparación que decía usted en las clases anteriores de que nosotros si sembrábamos como quien dice maíz y el vecino también tenía maíz, podía combinarse la variedad. ¿Se puede presentar también en el tomate o no necesariamente? Sí se puede presentar, pero realmente es bajo, porque generalmente se da más la autopolinización. O sea, no es muy común, incluso en frijol se puede dar también que es una autógama, pero la polinización cruzada lo que se da es alrededor de un 5%, es muy bajo. Lo único que nos veríamos afectados ya sería más que todo el control de plagas, ¿verdad? Exactamente, plagas y enfermedades. Recuérdese que en el caso de las enfermedades, las esporas de los viajar hasta por continentes, entonces por corrientes de aire. Es un poquito más complicado. Los insectos también, dependiendo del tamaño, pueden ser movilizados por el viento. Aproximadamente cuánto sería la distancia como que entre lo que cabe para de un lote de siembra a otro. De preferencia, ¿cómo se llama? Si hubiese por lo menos de un pueblo a otro, no sería nada mal. Y de preferencia también que no estén en la misma corriente de aire. Porque usted puede, como le digo, podemos estar, por ejemplo, el viento, en el caso de Olancho es bastante privilegiado, ya que nos estamos refiriendo a eso. Le digo que es bastante privilegiado porque me refiero a que ustedes están acá, en un extremo, y generalmente el viento corre de Olancho hacia el resto del país. No sé si usted se dio cuenta que supuestamente, ¿verdad? A mí no me lo crea, dicen los de Café, pero bueno, a ellos tampoco les creo mucho porque a mí me gusta molestarlos y cuando puedo lo hago, porque tengo un tío que tiene 50 años de experiencia en producir café y él enseña a los ingenieros agrónomos que van por allá. Entonces dicen los de